Alejandro se encontraba rodeado de un derroche de lujo en su mansión de Madrid. La música vibrante de una orquesta en vivo llenaba el aire, mientras las risas y las conversaciones se entrelazaban en un ambiente de sofisticación. Él, un empresario de 40 años, había construido un imperio a base de arduo trabajo y astucia. Sin embargo, en ese momento, la sensación de vacío lo invadía. Su mirada se deslizaba por las caras sonrientes de sus amigos, todos vestidos con trajes de marca, brindando con copas de cristal llenas de champagne. Era una imagen perfecta de éxito, pero había algo que no encajaba. Alejandro, ven aquí. Tenemos que hablar sobre la nueva inversión que estamos considerando, le gritó Javier, un amigo de la infancia que ahora era su socio. Alejandro sonrió forzadamente y se acercó, aunque su mente divagaba. La opulencia de la fiesta, con sus candelabros brillantes y las obras de arte decorando las paredes, le parecía cada vez más superficial. Claro, Javier. ¿De qué se trata?, preguntó, mientras un sirviente pasaba con una bandeja repleta de canapés. He estado pensando en abrir una nueva sucursal en Barcelona. La demanda está en aumento, y creo que podemos obtener grandes beneficios, dijo Javier, gesticulando entusiastamente. Alejandro asintió, aunque su mente continuaba divagando. En su interior, una voz susurraba que había algo más en la vida que acumular riquezas y ostentar poder. Sin embargo, en ese mundo donde las apariencias lo eran todo, no podía permitirse cuestionar su estilo de vida. Mientras la conversación avanzaba, la atención de Alejandro se desvió hacia una de las ventanas de su mansión. A través del cristal, pudo ver la calle iluminada, donde la vida real continuaba su curso indiferente a su celebración. Se preguntó cuántas personas en esa ciudad estaban luchando por lo básico, mientras él disfrutaba de una noche de excesos. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo desechó rápidamente, volviendo a centrarse en su amigo. La noche transcurrió entre risas y charlas superficiales, pero a medida que las horas pasaban, Alejandro comenzó a sentirse más incómodo. El ambiente festivo contrastaba con un sentimiento de inquietud que lo invadía. Lo que debía ser una celebración se tornaba en una carga, y finalmente decidió retirarse al despacho, buscando un momento de soledad. Se sentó en su silla de cuero, observando el despacho adornado con objetos de arte y fotografías de momentos felices, pero la sensación de vacío persistía. Fue en ese instante que su mirada se detuvo en una pequeña ventana que daba al patio trasero. A través de la luz tenue, pudo distinguir la figura de Rosa, su empleada, que parecía estar recogiendo algo del suelo. Intrigado, se acercó a la ventana para observar mejor. Rosa, una joven de 25 años, había estado trabajando para él durante un par de años. Era responsable y dedicada, pero en ese momento, Alejandro no la veía como su empleada, sino como una figura solitaria en la oscuridad. La imagen de ella hurgando entre los desechos lo impactó. Su corazón se detuvo por un segundo y una mezcla de desprecio y curiosidad se apoderó de él. ¿Qué está haciendo?, murmuró para sí mismo. Decidió que debía salir y confrontarla. Después de todo, era su casa y tenía derecho a saber qué sucedía. Se dirigió hacia la puerta, sintiéndose cada vez más inquieto. Al abrirla, el aire fresco de la noche le golpeó la cara, y vio a Rosa, con una bolsa de plástico en la mano, sacando restos de comida del cubo de basura. Rosa, la llamó, su voz resonando en la oscuridad. La joven se giró rápidamente, sorprendida. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y miedo. Alejandro notó que su rostro se sonrojaba mientras ella intentaba esconder la bolsa detrás de su espalda. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, intentando sonar menos autoritario de lo que se sentía. Tartamudeó Rosa, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Su mirada se desvió, y Alejandro sintió un apretón en su pecho. ¿Estás comiendo de la basura? Su tono se tornó más severo de lo que pretendía. La incredulidad lo dominaba. Era imposible que una joven trabajadora como ella se viera en una situación tan desesperante. Rosa bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Alejandro notó que las manos de ella temblaban levemente. No es lo que piensas, señor. Solo, no tengo suficiente dinero para comprar comida. A veces, recojo lo que los demás desechan, pero no es. Su voz se apagó mientras sentía la presión de su mirada. Esto es inaceptable. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exclamó Alejandro, sintiéndose confuso. La rabia y la compasión se entrelazaban en su interior, pero se dio cuenta de que estaba a punto de juzgarla sin comprender su realidad. No quería molestarle. Es solo que tengo que cuidar de mi abuela y a veces no hay suficiente, respondió Rosa, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió que el mundo que lo rodeaba se desvanecía, y solo quedaba la joven frente a él, vulnerable y frágil.
¿Y crees que comer de la basura es la solución? Preguntó. Su tono se endureció, incapaz de ocultar su desprecio hacia la situación. No tengo opciones, señor. La tristeza en su voz era palpable. Lo hago por necesidad. Alejandro se sintió abrumado. La imagen de su vida, llena de lujos y placeres, contrastaba con la realidad desgarradora de Rosa. Sin embargo, en lugar de compasión, lo que brotó en él fue una necesidad de alejarse, de no enfrentarse a la cruda verdad que se le presentaba. No quiero que vuelvas a hacer esto. Te voy a despedir, dijo, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. La decisión salió de su boca como un veneno, y en el fondo, sabía que era un acto de cobardía. Rosa lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que ella rápidamente contuvo. La decepción y el dolor la envolvieron, y Alejandro sintió como si su corazón se encogiera. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. La razón le decía que estaba en lo correcto, que no podía permitir que su vida se viera afectada por la lucha de otra persona. Si eso es lo que desea, lo aceptaré, dijo finalmente Rosa, su voz temblorosa. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, llevando consigo la bolsa de plástico que antes contenía su única comida. Alejandro quedó parado en la oscuridad, sintiéndose vacío y perdido. La música de la fiesta seguía sonando a lo lejos, pero para él, todo se había apagado. Su mente se llenó de confusión y un nuevo sentimiento, una chispa de curiosidad, comenzó a brotar en su interior. ¿Quién era realmente Rosa? ¿Qué historia escondía detrás de esa joven que había visto solo como una empleada? Pero por ahora, esas preguntas permanecían sin respuesta, mientras él se quedaba allí, contemplando la noche y preguntándose si realmente había comprendido el verdadero significado de su vida. Alejandro despertó con la imagen de Rosa en su mente. Aquella escena de ella rebuscando entre los restos de comida seguía doliendo en su pecho, como un eco persistente que no podía ignorar. Se sentó en la cama, las sábanas de seda deslizándose por su piel, y se frotó los ojos. Su habitación, lujosa y perfectamente decorada, contrastaba brutalmente con la realidad que había vislumbrado el día anterior. Era como si una cortina de humo se hubiera levantado, revelando la sordidez de la vida que muchos llevaban a su alrededor. ¿Por qué me afecta tanto?, murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de desprecio y lástima hacia su propia indiferencia. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de Madrid, la ciudad que nunca dormía, donde la riqueza y la pobreza coexistían en una danza trágica. Alejandro pensó en sus propios excesos, en las fiestas ostentosas que organizaba, en la cantidad de dinero que gastaba en caprichos. Pero ahora, esa vida de superficialidad le parecía vacía, como un vaso sin agua. Quizás debería hacer algo, se dijo con determinación. Con un gesto decidido, comenzó a vestirse. La corbata que eligió parecía más pesada de lo habitual, como si llevara consigo el peso de su culpa. Se sentó en su escritorio, con el rostro iluminado por la luz brillante del día, y empezó a investigar sobre Rosa. Primero, buscó información sobre su empleo. La empresa de limpieza donde trabajaba era conocida por contratar a personas de bajos recursos, pero no encontró nada que le llamara la atención. ¿Y qué hay de su vida personal?, pensó. Comenzó a recordar fragmentos de conversaciones que había tenido con ella, pequeños detalles que había ignorado. Sabía que Rosa era huérfana, pero nunca había indagado más sobre su historia. Con un impulso repentino, decidió llamar a su asistente. Marta. Marta, ¿puedes conseguirme información sobre Rosa? Quiero saber más sobre ella, su familia, su situación, todo lo que puedas averiguar, ordenó, sintiéndose un poco incómodo por la inquietud que lo consumía. Claro, señor Alejandro. Pero, ¿por qué este interés repentino?, preguntó Marta, sorprendida. Alejandro se detuvo un instante, buscando las palabras adecuadas. Simple curiosidad. No me gusta saber que alguien que trabaja para mí está pasando dificultades sin que yo lo sepa. Su respuesta fue evasiva, pero Marta no insistió. Mientras esperaba la información, Alejandro se sumió en sus pensamientos. Recordó su infancia, los días en que jugaba en las calles de Madrid, ajeno a la riqueza que vendría después. Su familia no era pobre, pero tampoco eran millonarios. Había momentos en que las cosas eran difíciles, pero siempre había comida en la mesa. Quizás la vida me ha hecho olvidar de dónde vine, reflexionó. Finalmente, Marta lo llamó. Señor Alejandro, he encontrado algunos datos sobre Rosa. Vive en un barrio muy pobre, la situación es complicada. Su abuela está enferma y depende de ella. Rosa trabaja además en otros empleos para poder mantenerlas. ¿Dónde exactamente vive?, preguntó Alejandro, el corazón latiendo con fuerza. Marta le proporcionó la dirección y, al colgar,
Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Tengo que ir allí, pensó, sintiendo una necesidad urgente de comprender la realidad de Rosa. Al día siguiente, Alejandro se dirigió al barrio. La distancia entre su mansión y aquel lugar era abismal. A medida que se acercaba, la arquitectura del lugar se transformaba, las calles se volvían más estrechas, los edificios más deteriorados. La vibrante vida de Madrid parecía desvanecerse en el aire pesado de la pobreza. Cuando llegó, se sintió abrumado por lo que vio. Niños jugaban en la calle, pero sus risas sonaban diferentes, menos despreocupadas. Mujeres sentadas en las puertas de las casas conversaban en murmullos, algunas mirándolo con curiosidad. Alejandro se sintió fuera de lugar, como si hubiera cruzado una frontera invisible. ¿Cómo he llegado a estar tan desconectado de esta realidad?, se preguntó. Se dirigió al edificio donde Rosa vivía. Era un bloque de apartamentos desgastados, con las paredes descascaradas y un olor a humedad que impregnaba el aire. Al entrar, se encontró con un pasillo estrecho, adornado con grafitis y manchas de humedad. La luz era escasa, y el eco de sus pasos resonaba en un silencio inquietante. Finalmente, llegó a la puerta de Rosa. Antes de tocar, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le voy a decir?, pensó, inseguro. Pero, decidido a entender su vida, golpeó suavemente. Después de unos momentos, la puerta se abrió y Rosa apareció, sorprendida al verlo. Señor Alejandro, dijo, su voz llena de incredulidad. ¿Qué hace aquí? Rosa, necesito hablar contigo, respondió él, intentando suavizar el tono de su voz. Me gustaría entender más sobre tu vida, sobre lo que estás pasando. Rosa lo miró con desconfianza. No sé si eso es necesario, señor. Por favor, confía en mí, insistió Alejandro, sintiendo la urgencia de conectar con ella. No quiero ser solo tu jefe, quiero entender lo que sientes, lo que vives. Después de un momento de silencio, Rosa suspiró y abrió más la puerta. Está bien, pero solo un momento, dijo, permitiéndole entrar. El interior del apartamento era pequeño y modesto, con muebles viejos y un olor a comida cocinada. En una esquina, una cama ocupaba la mayor parte del espacio, y en la mesa había medicamentos esparcidos, testigos de la enfermedad de su abuela. ¿Es tu abuela?, preguntó Alejandro, señalando los medicamentos. Sí, está enferma. No puede trabajar, así que yo me encargo de todo, explicó Rosa, su voz temblando. A veces, es difícil encontrar suficiente comida. Por eso, a veces, tengo que buscar en la basura. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No debiste haberlo hecho, murmuró, con la voz entrecortada. Nadie debería pasar por eso. Lo sé, pero no tengo otra opción, respondió Rosa, su mirada llena de tristeza. La vida aquí no es fácil. Hago lo que puedo para sobrevivir. Alejandro comprendió entonces la profundidad de su sufrimiento. La imagen de Rosa comiendo restos de comida del basurero ya no era solo una escena impactante. Era una realidad desgarradora. Quiero ayudarte, dijo Alejandro, sintiendo que las palabras brotaban de su corazón. No sé cómo, pero quiero hacer algo. Rosa lo miró con escepticismo. ¿Y cómo se supone que puede ayudarme un hombre como usted? Porque he estado equivocado, confesó Alejandro, sintiendo la sinceridad de sus palabras. He vivido en una burbuja de riqueza y nunca he visto lo que realmente sucede a mi alrededor. Quiero cambiar eso. Rosa lo observó, su desconfianza comenzando a desvanecerse. Alejandro se dio cuenta de que era el primer paso en un camino que apenas comenzaba. Por favor, permíteme entender tu vida. Solo así podré encontrar una manera de ayudar. Rosa asintió lentamente, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había alguien dispuesto a escucharla realmente. En ese instante, Alejandro entendió que no solo se trataba de ayudar a Rosa, sino de cambiar su propia perspectiva sobre la vida. Alejandro caminaba por las polvorientas calles del barrio donde Rosa vivía. Su corazón latía con fuerza, no solo por el ejercicio, sino por la inquietud que le provocaba la situación. Había decidido que debía hablar con ella, entender su vida, y quizás ofrecerle una forma de ayuda que no hubiera imaginado. Sin embargo, la idea de confrontar la dura realidad que había intentado evitar durante tanto tiempo lo llenaba de ansiedad. Se detuvo un momento, observando a su alrededor. Niños jugando en la calle, mujeres conversando en los balcones, y hombres sentados en las aceras. Era un mundo vibrante, pero también marcado por la lucha diaria. Finalmente, encontró a Rosa en una pequeña tienda de comestibles, donde trabajaba unas pocas horas al día para complementar su escaso ingreso. Ella estaba atendiendo a un cliente, y Alejandro decidió acercarse. Cuando ella lo vio,
Su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y desconfianza. Alejandro podía ver que su instinto la llevaba a cuestionar sus intenciones. Rosa, dijo él, intentando sonar amable. ¿Podemos hablar un momento? Rosa se giró hacia el cliente, le dio el cambio y luego se acercó a Alejandro, cruzando los brazos, en una postura defensiva. ¿Qué quieres, señor?, preguntó, con un tono que dejaba claro que no confiaba en él. Solo, quería entender mejor tu situación. Te vi el otro día y me impactó, respondió Alejandro, sintiéndose vulnerable ante su mirada inquisitiva. No hay nada que entender. Solo soy una empleada que hace su trabajo, dijo Rosa, tratando de desviar la conversación. No, Rosa. Eso no es todo. Vi lo que hiciste. Comiste de la basura. No puedo dejar de pensar en eso, Alejandro insistió, sintiéndose cada vez más incómodo. Rosa hesitó, su desconfianza evidente. Alejandro podía ver en sus ojos que había una historia que no quería compartir, un dolor que había aprendido a ocultar. Ella se quedó en silencio, mirando hacia el suelo. Finalmente, decidió hablar. No es fácil vivir aquí. Trabajo todo lo que puedo para cuidar a mi abuela enferma. A veces, cuando no hay dinero, tengo que buscar en los lugares menos agradables, confesó Rosa, su voz temblando ligeramente. Lo siento, no sabía, dijo Alejandro, sintiendo que su corazón se encogía. La culpa empezó a invadirlo. Había juzgado a Rosa sin entender lo que realmente enfrentaba. No tienes que sentir pena por mí. No necesito tu compasión. Solo quiero trabajar y cuidar de mi abuela, respondió ella, con un tono de firmeza que sorprendió a Alejandro. Pero hay algo que puedo hacer. Puedo ayudarte. Quiero ofrecerte un empleo en mi empresa, dijo Alejandro, sintiendo que esa era la respuesta que había estado buscando. Rosa se quedó mirándolo, incrédula. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la oferta. ¿Por qué él querría ayudar a alguien como ella? La desconfianza volvió a invadir su expresión. No creo que sea una buena idea. No tengo la educación necesaria para trabajar en un lugar como el tuyo, respondió Rosa, intentando contener su sorpresa. No se trata solo de la educación. Se trata de las habilidades que ya tienes. Eres trabajadora y dedicada. Eso es lo que importa, Alejandro insistió, sintiendo que su voz se llenaba de determinación. ¿Y qué dirán tus amigos? ¿No te van a juzgar por ayudar a una empleada que come de la basura?, preguntó Rosa, su mirada desafiante. No me importa lo que digan. He tenido suficiente de esa vida superficial. Quiero cambiar, Rosa. Y creo que tú puedes ayudarme a hacerlo, Alejandro contestó, sintiendo que su propia vida estaba en juego en esa conversación. Rosa lo observó detenidamente, buscando sinceridad en sus ojos. Después de unos momentos de silencio, suspiró, sintiéndose abrumada por la situación. La idea de un nuevo trabajo, de un futuro diferente, la llenaba de esperanza, pero también de temor. Necesito pensarlo, dijo finalmente, su voz más suave. Claro, tómate tu tiempo. Pero ten en cuenta que las oportunidades no siempre se presentan dos veces, respondió Alejandro, sintiendo que había hecho todo lo posible en ese momento. Ella asintió lentamente, y Alejandro se despidió, dejando el barrio con una mezcla de emociones. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero sabía que había una conexión entre ellos que no podía ignorar. En los días siguientes, Alejandro no podía sacarse de la cabeza la imagen de Rosa, su vida y sus luchas. Cada vez que pensaba en su propia existencia llena de lujos, sentía una punzada de culpa. ¿Cómo había podido vivir tan ciego ante las dificultades que otros enfrentaban? Era un dilema que lo atormentaba, y la decisión de ayudar a Rosa se tornaba cada vez más urgente. Finalmente, se decidió a regresar al barrio. Esta vez, lo hacía con un propósito claro. No solo quería ofrecerle un empleo, sino también asegurarse de que Rosa tuviera el apoyo que necesitaba para salir de su situación. Caminó nuevamente por las calles, sintiendo la vida vibrante a su alrededor, pero también el peso de las dificultades que acompañaban a esa comunidad. Cuando llegó a la tienda, encontró a Rosa organizando algunos productos. Ella lo miró con sorpresa, pero esta vez no había desconfianza en su mirada. En su lugar, había una curiosidad cautelosa. Hola, Rosa, saludó Alejandro, sintiéndose más seguro. Hola, señor. ¿Volviste?, preguntó ella, con una ligera sonrisa. Sí, he estado pensando en ti y en lo que te propuse. Quiero que sepas que estoy serio. Puedo ofrecerte un trabajo en mi empresa, pero más importante aún, quiero ayudarte a ti y a tu abuela. Si me dejas, puedo asegurar que tengan lo que necesiten, dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra era un compromiso genuino. Rosa lo miró fijamente, tratando de leer sus intenciones.
La idea de aceptar la oferta la llenaba de esperanza, pero aún había un miedo latente en su interior. No sé, Alejandro. No quiero ser una carga para ti. He vivido toda mi vida cuidando de los demás, y no estoy acostumbrada a recibir ayuda, confesó Rosa, su voz temblando un poco. No serías una carga. Quiero que sepas que esto es una oportunidad, no solo para ti, sino también para mí. Quiero aprender de ti, de lo que realmente significa vivir con propósito, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Después de un momento de reflexión, Rosa finalmente asintió, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Está bien, acepto tu oferta, pero quiero que quede claro que trabajaré duro, dijo Rosa, su voz firme. Eso es todo lo que pido. Trabajaremos juntos, respondió Alejandro, aliviado y emocionado. El camino hacia un futuro diferente había comenzado, y tanto Alejandro como Rosa sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Alejandro observaba a Rosa desde su despacho, donde solía pasar la mayoría de sus días. La joven había comenzado a trabajar para él hacía unas semanas, pero a pesar de sus intentos de integrarla en el equipo, la situación no mejoraba. Era evidente que sus nuevos compañeros la miraban con desdén, murmurando a sus espaldas. El aire de desprecio que se respiraba en la oficina era palpable, y Alejandro se sentía impotente al ver cómo Rosa, con su espíritu alegre y su determinación, se convertía en objeto de burlas. ¿Por qué no pueden aceptar que ella es una de nosotros?, pensaba Alejandro, mientras se pasaba la mano por el cabello, frustrado. Se levantó de su silla y salió de la oficina con la intención de buscar a Rosa. La encontró en la cocina, organizando los utensilios con una dedicación que le parecía admirable. Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento?, le dijo Alejandro con un tono amable. Rosa se volvió, sorprendida, y asintió. Claro, señor Alejandro, ¿pasa algo? Quería saber cómo te sientes en la empresa. He notado que algunos de mis empleados no te tratan con el respeto que mereces, respondió él, con una mezcla de preocupación y determinación. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. No es fácil, señor. Algunos piensan que no merezco estar aquí, que no soy como ellos. Eso no es cierto. Tienes un talento increíble y una ética de trabajo que muchos desearían tener. Voy a hablar con ellos y asegurarme de que entienden que todos somos parte de un mismo equipo, dijo Alejandro, decidido. Gracias, pero no quiero causar problemas. Solo quiero hacer mi trabajo, contestó Rosa, con un susurro que reflejaba su vulnerabilidad. No estás causando problemas. Eres una parte valiosa de este equipo. No permitiré que nadie te haga sentir menos, insistió Alejandro con firmeza. Rosa sonrió débilmente, sintiéndose un poco más reconfortada por las palabras de su jefe. Sin embargo, Alejandro sabía que las palabras no eran suficientes. Se sentía impotente al no poder cambiar las actitudes de sus empleados de la noche a la mañana. Al día siguiente, Alejandro decidió que era hora de hacer algo más. Se sentó en su elegante escritorio y comenzó a investigar sobre causas sociales en su ciudad. Las historias de personas como Rosa le inquietaban. Había tanto sufrimiento y desigualdad en el mundo, y él había estado ciego a ello durante tanto tiempo. A medida que leía, su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y un nuevo propósito. Llamó a su asistente y le dijo: «Quiero organizar un evento benéfico. Algo que ayude a la comunidad. Necesito que investigues las organizaciones locales que trabajan en este ámbito». «¿Un evento benéfico, señor Alejandro? ¿Para qué causa exactamente?», preguntó su asistente, sorprendida. «Para ayudar a personas que, como Rosa, necesitan apoyo. Quiero que la gente sepa que hay esperanza y que podemos hacer algo al respecto», respondió con una convicción que nunca había sentido antes. Mientras tanto, Rosa seguía trabajando, pero ahora había algo diferente en su mirada. La amabilidad de Alejandro había comenzado a abrirle una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Sin embargo, la presión de sus compañeros seguía siendo abrumadora. Un día, mientras preparaba el almuerzo, escuchó a un grupo de empleados hablando de ella. «¿Viste a la nueva? No sé qué hace ahí. No encaja con nosotros», decía una mujer con desdén. «Sí. Es solo una empleada. No debería estar aquí». «¿Quién se cree?», respondió otro. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Se forzó a ignorar los comentarios, pero el dolor de la exclusión era difícil de soportar. Esa noche, al llegar a casa, se lo contó a su abuela, que la escuchaba con atención. «Abuela, a veces siento que no pertenezco, que no soy lo suficientemente buena para este trabajo», dijo Rosa, con la voz entrecortada. «Mi niña, no dejes que nadie te haga sentir menos. Recuerda de dónde vienes y la fortaleza que llevas dentro. Tienes que creer en ti misma», contestó su abuela,
con un brillo de orgullo en los ojos. Esas palabras resonaron en la mente de Rosa. Se dio cuenta de que su esfuerzo y dedicación eran lo que realmente importaba. Al día siguiente, se presentó en la oficina con una renovada determinación. Estaba dispuesta a mostrarles a todos que era capaz, sin importar lo que pensaran. Alejandro, por su parte, había estado organizando el evento benéfico con gran entusiasmo. Habló con diversas organizaciones y pronto se dio cuenta de que había una necesidad urgente de atención a las comunidades vulnerables. Su plan se fue solidificando. Un evento que no solo recaudara fondos, sino que también concienciara a la gente sobre la situación de aquellos que vivían en la pobreza. «Esto va a ser grandioso», exclamó mientras revisaba la lista de invitados y las actividades propuestas. «Necesitamos que la gente se involucre. Quiero que sepan que todos podemos hacer algo». El día del evento llegó y Alejandro se sentía nervioso. Había invitado a muchos de sus amigos y colegas, y quería que entendieran la importancia de la causa. Al inicio de la ceremonia, se levantó frente a la multitud, sintiendo el peso de su responsabilidad. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, mirando a la audiencia con seriedad. «Hoy estamos aquí para hacer una diferencia. Para ayudar a aquellos que, como Rosa, luchan todos los días por sobrevivir en una sociedad que a menudo ignora su dolor». Los murmullos en la sala se apagaron, y Alejandro continuó. «Hoy quiero contarles la historia de Rosa, una joven que trabaja para mí y que ha enfrentado más desafíos de los que muchos de nosotros podríamos imaginar. Su historia es un reflejo de la lucha de muchas personas que viven en nuestros barrios marginados». La atención de la audiencia se intensificó. Alejandro relató con sinceridad la experiencia de Rosa, su vida, sus sacrificios y sus sueños. Mientras hablaba, notó lágrimas en los ojos de algunas personas. Era evidente que su mensaje estaba resonando. «Quiero que hoy, no solo se sientan conmovidos, sino que también se sientan motivados a actuar. Es momento de cambiar nuestra perspectiva y darnos cuenta de que todos somos responsables de la realidad que nos rodea», dijo Alejandro, su voz firme y clara. Al finalizar su discurso, la sala estalló en aplausos. Alejandro sintió una oleada de emoción, pero también una inquietud. Sabía que no sería fácil. Las críticas de sus amigos y familiares comenzaban a surgir en su mente, cuestionando su decisión de involucrarse en causas sociales. Después del evento, algunos de sus amigos se acercaron a él. «Alejandro, ¿realmente crees que deberías estar haciendo esto? Siempre has sido el rey de los negocios. Y ahora te metes en algo tan diferente», dijo uno de ellos, con un tono de desaprobación. «Lo que he hecho hasta ahora no me satisface. Quiero ayudar, quiero ser parte de un cambio, y no me importa lo que piensen», respondió Alejandro, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Mientras tanto, Rosa observaba desde un rincón, sintiéndose más inspirada que nunca. El evento había sido un éxito, y la historia de su vida había tocado a muchos. A pesar de las dudas y las críticas, Alejandro estaba decidido a seguir adelante. La lucha por la justicia social había comenzado, y con ello, una nueva era para ambos. Con el paso de los meses, la vida de Rosa había cambiado de manera notable. Ya no era la joven que rebuscaba entre la basura en busca de algo para comer. Ahora tenía un trabajo estable en la empresa de Alejandro, y su relación con él había evolucionado de una mera interacción empleador-empleado a una amistad genuina. Sin embargo, aunque Rosa parecía estar en un lugar mejor, Alejandro se encontraba atrapado entre dos mundos. El suyo, lleno de lujos y superficialidades, y el de Rosa, con sus luchas y sufrimientos. A menudo se preguntaba si realmente había hecho suficiente para cambiar su vida. Una tarde, mientras se encontraban en la terraza de la mansión de Alejandro, él la observó con atención. Rosa estaba sentada en una silla, mirando el horizonte. Su expresión era tranquila, pero había un trasfondo de melancolía que Alejandro no podía ignorar. «¿Rosa?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». Rosa giró su cabeza lentamente para mirarlo. Sus ojos, que alguna vez estaban llenos de desconfianza, ahora reflejaban una mezcla de gratitud y tristeza. «Alejandro, estoy bien», respondió ella, pero su voz tembló ligeramente. «Solo, a veces me siento un poco sola». «¿Sola?», repitió Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Por qué?». Después de una pausa, Rosa inhaló profundamente, como si estuviera reuniendo el coraje para compartir algo muy personal. «Mi abuela falleció hace poco. No pude estar allí cuando sucedió», admitió, con la mirada perdida en el paisaje. «Estaba trabajando, y cuando llegué, Alejandro sintió un profundo dolor al escuchar esas palabras. Era la primera vez que Rosa hablaba abiertamente sobre su abuela, y el hecho de que hubiera perdido a la única persona que le quedaba le rompía el corazón.
Lo siento mucho, Rosa, dijo, sintiendo una necesidad de consolarla. No sabía que te había pasado eso. Ella sonrió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Era la única familia que tenía. Vivimos juntas desde que era pequeña. Ahora, me siento perdida. No sé qué hacer sin ella. La sinceridad en la voz de Rosa tocó profundamente a Alejandro. Se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por ayudarla, había mucho que aún no entendía sobre su vida y sus luchas. En ese momento, se sintió impulsado a hacer más por ella y por las personas que aún enfrentaban la adversidad. Rosa, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo, le aseguró, y su voz era firme y sincera. Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí, respondió ella, y por un instante, se sintió un poco más ligera. Sin embargo, a pesar de sus palabras de consuelo, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo podría ayudarla a sanar. A la mañana siguiente, se despertó con una idea en mente. Decidió que era hora de visitar el antiguo hogar de Rosa, el lugar donde había pasado tantos momentos con su abuela. Al llegar al barrio, la nostalgia lo invadió. Las calles eran angostas y estaban llenas de vibrantes colores y sonidos, pero había un aire de tristeza que lo envolvía. Sus pasos lo guiaron hasta la casa de Rosa, que ahora se erguía como una sombra de lo que había sido. Las paredes estaban descascaradas y las ventanas, rotas. Se sentó en el escalón de la entrada, recordando las historias que Rosa le había contado sobre su infancia. ¿Cómo pudo llegarse a esto? Se preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Fue en ese momento que un grupo de niños pasó corriendo, riendo y jugando, ajenos a la tristeza que rodeaba el lugar. Alejandro los observó y sintió una punzada de determinación. No podía dejar que la historia de Rosa terminara así. Se levantó y comenzó a caminar por el vecindario, saludando a las pocas personas que reconoció, y escuchando sus historias. Cada relato que escuchaba lo llenaba de rabia y compasión. Al regresar a su mansión, Alejandro se sentó en su oficina y comenzó a trazar un plan. Quería reconstruir la casa de Rosa, pero no solo eso, quería ayudar a toda la comunidad a levantarse. Con cada idea que anotaba, su corazón se llenaba de esperanza. Era el momento de actuar. Al día siguiente, Alejandro invitó a Rosa a su casa. Cuando ella llegó, la encontró rodeada de papeles y planos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rosa, con curiosidad. He estado pensando en cómo podemos ayudar a tu comunidad, dijo Alejandro, con una sonrisa. Quiero reconstruir tu casa y también ayudar a otros que están en situaciones similares. Rosa se quedó boquiabierta, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Estás hablando en serio? Su voz temblaba, entre la incredulidad y la esperanza. Sí, muy en serio. Quiero que tu historia no se olvide. Y quiero hacer de este lugar un lugar donde la gente pueda encontrar apoyo y esperanza, respondió Alejandro, con convicción en su voz. No sé qué decir, murmuró Rosa, las lágrimas asomándose nuevamente a sus ojos. Un silencio cargado de emociones se apoderó de la habitación. Rosa, abrumada, no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Alejandro había pasado de ser su jefe a convertirse en un amigo y, ahora, alguien que estaba dispuesto a ayudarla a ella y a su comunidad. Solo di que sí, insistió Alejandro, tomando su mano. Vamos a hacerlo juntos. Finalmente, Rosa asintió, y una luz de esperanza brilló en su mirada. Sí, sí, quiero hacerlo, exclamó, la emoción llenando su voz. Alejandro sonrió, sintiendo que, por fin, estaba haciendo algo significativo. Juntos, comenzarían a transformar no solo la casa de Rosa, sino también la vida de muchas personas que habían estado luchando en silencio. Era el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Rosa, sino para toda la comunidad. Alejandro se sentó en la mesa de la sala de conferencias, rodeado de los miembros de su equipo, todos ellos jóvenes y entusiastas, pero con un aire de escepticismo que él empezaba a notar. Había convocado la reunión para discutir los próximos pasos del proyecto de ayuda a la comunidad, un compromiso que había tomado no solo por Rosa, sino también por el cambio que había sentido en su propio corazón. Sin embargo, la atmósfera en la sala era tensa, como si cada uno de ellos estuviera esperando alguna señal de que Alejandro aún era el mismo hombre de antes, el que había estado tan alejado de la realidad. Mientras discutían los detalles del evento benéfico, la puerta se abrió de golpe y entró Clara, una mujer de su pasado. Alejandro la reconoció inmediatamente, aunque habían pasado años desde que se vieron por última vez. Clara, con su cabello rizado y su mirada intensa, lo miró con una mezcla de sorpresa y rencor. El murmullo en la sala se detuvo, y todos los ojos se centraron en ella. ¿Qué haces aquí, Clara?,
preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. Su voz sonó más fría de lo que pretendía. Vine a ver de qué se trata todo este revuelo, respondió Clara, cruzando los brazos. Me enteré de que tienes un nuevo proyecto de ayuda. ¿Es verdad que ahora te preocupas por los demás, Alejandro? ¿O es solo otra forma de limpiar tu conciencia? Las palabras de Clara fueron como un golpe. Alejandro sintió que la sala se llenaba de una tensión palpable. No se trata de eso. He cambiado. Intentó defenderse, mientras su mente corría en busca de las palabras adecuadas. Este proyecto es importante para mí. ¿Importante para ti? O tal vez importante para tu imagen, replicó Clara, su voz llena de emoción. Te olvidaste de nosotros, de tus amigos de la infancia. Mientras nosotros luchábamos por sobrevivir, tú te sumergías en tu mundo de lujos. ¿Y ahora decides que quieres rescatar a la gente? ¿Por qué? Porque te sientes culpable. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro se sintió desarmado. Las palabras de Clara resonaban en él, recordándole su pasado y las decisiones que había tomado. No puedo cambiar lo que hice, dijo, su voz temblando. Pero estoy aquí ahora, tratando de hacer lo correcto. Clara se acercó, mirándolo directamente a los ojos. ¿Hacer lo correcto? ¿Y qué pasa con aquellos que quedamos atrás? ¿Qué pasa con aquellos que te miraron y sintieron que no valíamos nada para ti? Yo también he luchado, Alejandro. No tengo 1 millón de euros en la cuenta bancaria, ni un hogar lujoso. ¿Sabes lo que es dormir en la calle porque no tienes dónde ir? Las palabras de Clara eran un grito de dolor que resonó entre todos los presentes. Alejandro sintió que su corazón se encogía. Lo siento, Clara. No sabía, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No, no sabes. Nunca has sabido. Y no solo tú, sino muchos como tú. Aquellos que se olvidaron de las raíces, que se olvidaron de la gente que los apoyó al principio. No estoy aquí para hacerte sentir mal, Alejandro, pero es hora de que enfrentes la verdad. La verdad de que muchos están sufriendo y tú eres parte del problema. La tensión en la sala aumentó. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, y la mirada de sus compañeros de trabajo se tornó inquisitiva. Era como si todos estuvieran esperando una reacción, una defensa, algo que pudiera restaurar su imagen. Pero en lugar de eso, algo dentro de él se quebró. Se levantó lentamente, sintiendo que cada paso hacia el frente era un acto de humildad que jamás había imaginado que tendría que hacer. Clara, tienes razón. Me he alejado de mis raíces. He estado tan absorto en mi propio mundo que no he visto el dolor que hay a mi alrededor. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo comprometerme a cambiar mi futuro. La sala se quedó en silencio absoluto. Clara lo miraba, sorprendida por su respuesta. Lo siento, continuó Alejandro, su voz más firme ahora. Lo siento de verdad, por haberte fallado y por haber fallado a tantos otros. Estoy aquí para pedir disculpas, no solo a ti, sino a todos los que se sintieron desamparados por mis acciones. ¿Cómo piensas hacer eso?, preguntó uno de los miembros del equipo, su voz llena de curiosidad. ¿Realmente crees que todo esto se puede remediar de una sola vez? Alejandro asintió, su mirada fija en Clara. No, no se puede. Pero me comprometo a hacer lo que sea necesario. Quiero dedicar mi vida a ayudar a las comunidades, a crear oportunidades para aquellos que han sido olvidados. Quiero usar mi influencia y mis recursos para marcar la diferencia. Y no solo en palabras, sino con acciones concretas. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Sus compañeros de trabajo intercambiaron miradas, algunos asintiendo lentamente. Clara, con su expresión aún seria, parecía estar procesando lo que escuchaba. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó, su voz más suave. Voy a poner en marcha programas de capacitación y apoyo. Quiero abrir un centro comunitario en el barrio de Rosa, ofrecer talleres de empleo, cursos de habilidades y, sobre todo, crear un espacio donde la gente se sienta valorada y escuchada, explicó Alejandro, sintiendo que las palabras fluían de su corazón. Eso suena bien, pero necesitarás más que solo buenas intenciones, dijo uno de los jóvenes del equipo. Necesitarás apoyo financiero, voluntarios, y sobre todo, credibilidad. La gente necesita ver que hablas en serio. Entiendo, respondió Alejandro, sintiendo que la presión aumentaba. Estoy dispuesto a invertir en este proyecto y a involucrar a todos los que quieran ayudar. Este no es solo mi compromiso, sino el de todos nosotros. Quiero que todos se sientan parte de esto. La sala comenzó a llenarse de murmullos de aprobación. Clara lo miró, y por un breve momento, Alejandro vio un destello de esperanza en sus ojos. Si realmente estás comprometido, entonces quizás podamos trabajar juntos. Pero debes estar preparado para enfrentar la verdad en el camino, dijo ella. Estoy listo, respondió Alejandro,
sintiendo que finalmente estaba dando un paso hacia la redención. Estoy listo para enfrentar la verdad y para trabajar en equipo para cambiar las cosas. El evento terminó con un aire de celebración y esperanza. Alejandro se sintió renovado, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. A medida que abandonaban la sala, sintió que Rosa se había convertido en el símbolo de un cambio más grande. Un cambio que no solo lo afectaba a él, sino a todos los que alguna vez se sintieron olvidados. A partir de ese momento, Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma.